Ya estamos con nuestros miércoles de panelistas, Ignacio Briones y Óscar Landerreche. Óscar Landerreche, ¿qué tal? Buenos días, Kiki, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, hoy día pensamos tocar el tema de qué está ocurriendo con el debate en las universidades, con las conversaciones que se pueden y sobre todo las que no se pueden dar actualmente. Tú, Óscar, que eres académico, ¿hace cuánto que haces clases tú? Tiempo. O sea, básicamente, salvo los 4 años que estuve en Codelco, me la he pasado en la universidad entre estudiante, ayudante, profe junior, profe... Todo. Yo hace 20 y tantos años volví de Codelco, más o menos. O sea, volví del doctorado, perdón. Y ahí he estado continuo, excepto lo de Codelco, pero de resto antes también. O sea, Te lo voy a ilustrar de la siguiente manera, Kike. Yo conocí a mi señora dándole clases. Era alumna. Yo era ayudante. Ahora te llevan preso. Ahora me llevan preso. Sí. Bueno, de eso versa esta conversación, de lo que se puede y lo que no se puede hacer que se hacía antes. No, pero te quería preguntar dos cosas. Uno, ¿te tocó esta experiencia cuando eras estudiante, tú estuviste en el MIT? Sí. ¿Te tocó esta cuestión políticamente correcta? No, todavía no había empezado. Todavía no había empezado. ¿Cuándo parte esto? Porque esto es bien yankee, ¿no? Es muy gringo, Empieza con, básicamente yo diría que toma mucho, había estado antes, ¿no? Pero empieza con el movimiento del Me Too y después el Black Lives Matter. Esos dos movimientos le dan como un impulso. O sea, relativamente contemporáneo. Sí. Lo que pasa es que había existido antes, había así que le hacían funa a un profe porque no sé qué, por esto, lo otro. No. Esas cosas habían ocurrido. Pero cuando se convierte ya en una cosa que uno puede como mirar estadísticas de muchos profesores en el mundo que han sido despedidos, digamos, porque hacen un comentario inapropiado o porque, en algunos casos es peor todavía, en algunos casos es porque dicen que hizo un comentario apropiado y después se demuestra que no, pero ya lo echaron, digamos. Una cosa así bien tremenda. No, eso es más reciente. Una cierta histeria ha habido. Alguna gente lo llama histeria moral, ¿no? ¿Por qué en Estados Unidos, cuando es un país supuestamente donde la democracia liberal... No, pero es que ahí es donde la gente tiene que recordar de dónde viene la historia de Estados Unidos. Estados Unidos es un país que en sus orígenes es un país puritano. Es un país al que escapaban los grupos más radicales religiosos. Que eran protestantes, pero no solo protestantes, eran como los chiitas de los protestantes, eran los que encontraban que había que andar todo el día vestido de negro, que, en fin, que el sexo era malo. Hay algo muy parecido hoy en eso, ¿no? En esto de estar como constantemente enjuiciando los comportamientos privados de la gente. Eso está muy, 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 muy presente en la historia de Estados Unidos. Y aflora cada rato. Claro, y más bien la otra corriente, la corriente más liberal, es más reciente, francamente. Pero mira, yo creo que hay una manera de... Mira, mi impresión es que en Chile esto no ha llegado con tanta fuerza. O sea, ha habido algunos casos y uno los ve... Pero yo creo que no ha llegado con tanta fuerza. Y la razón por la cual no ha llegado con tanta fuerza, creo yo, es porque las dos principales universidades del país, la Chile Católica, las más antiguas, dentro de todo han sido capaces de mantener un cierto nivel como de sobriedad y como de sentido común en esto, digamos. Y cuando ha habido ciertos momentos en que un grupo de estudiantes se pone histérico, que no sé qué, o cuestiones que han ocurrido, digamos, ha habido una cierta capacidad de las autoridades de pararle el carro a eso, o decir, mira, ¿sabes qué más, cabrón? No. Yo creo que mientras esas dos universidades se comporten, las autoridades de esas universidades se continúen comportando como adultos, sí, adultos compasivos que se hacen cargo de los problemas, y efectivamente a veces hay un profesor o una profesora que dice una tontera y hay que manejarlo internamente de alguna manera, digamos. Pero mientras las autoridades se comporten como adultos, yo creo que hay un cierto coto a esto. Lo que pasó en la Universidad de Estados Unidos y en algunas inglesas es que las autoridades son de la universidad que tienen que pararle el carro a la gente y decirle, mira, esto no es razonable lo que ustedes están haciendo. O sea, no se han comportado de esa manera. Para ponerle un ejemplo que yo creo que fue como la cosa más exquisita, es deliciosa de lo absurda, ¿no? En Inglaterra creo que hubo una universidad, un conjunto de universidades que prohibieron, empezaron a prohibir libros, ¿no? Ahora viene como reescribir libros, que ya como es una locura. Bueno, pero a prohibir libros, uno de los libros que prohibieron fue la pequeña casita en la pradera, así que nos prohibieron
Una de la familia Ingalls. A la Laura Ingalls. ¿Qué sería de nosotros sin la Laura Ingalls en nuestra infancia? ¿Qué había de no sé, racista, había algo racista, no sé, en fin. Porque claro, porque blanco. Claro, no sé, me imagino que hay algún capítulo de que debe ser negro, claro, porque esto es Estados Unidos, en el medio oeste, en el siglo XIX. Pero imagínate, o sea, no está prohibido leer la pequeña casita en la pradera. Yo iría preso, ¿no? Por mantener mi copia de la pequeña casita en la pradera. Iría con orgullo preso. Oye, Ignacio Briones, tú estudiaste en Francia y le preguntaba a Oscar, que estudió en Estados Unidos, si le tocó este mundo de la cancelación, de las sensibilidades que afloran en los estudiantes. Acá en Chile se dio, en la Escuela de Derecho, yo recuerdo que no dejaron entrar al embajador de Israel. Claro. Sí. Y en la Universidad de Diego Portales también hubo algo así, recuerdo, de algún prominente cientista social israelí, también lo funaron. No, a mí afortunadamente no me tocó. Yo hice mi doctorado en Francia entre el año 2000 y 2004, o sea, harto tiempo ya. Y no estábamos en esa en el mundo. La verdad es que esta es una ola que ha entrado con mucha fuerza en las universidades, también está llegando a Chile. Oscar hablaba de la Universidad Americana, eso se ha materializado con mucha elocuencia. Y es dramático, y es un tema realmente importante, no solo por lo que representa una universidad, que por definición de su historia es el templo del saber, es donde es un espacio donde se busca la verdad, una verdad que siempre es dinámica, nunca es completa, siempre es refutable. El conocimiento es evolutivo, ¿no? Uno reemplaza una teoría y una tesis por otra que responde mejor a la evidencia del momento. Y esa es la esencia del saber, y por lo tanto desafiar el statu quo, desafiar las verdades reveladas, es de la esencia del conocimiento, de la esencia del progreso humano. Y eso supone libertad. Sin libertad eso es imposible. Y en particular libertad de expresión. Entonces cuando sobre texto de defender ciertas verdades reveladas, que serían las nuevas peticiones de principio, por así decirlo, porque esto ofendería a algunos, porque se sentirían ofendidos, empezar a cancelar y empezar a limitar la libertad de expresión es un camino tremendamente dañino para el conocimiento, para la universidad, pero sobre todo para el ser humano. O sea, el ser humano solo puede emerger y florecer en un ambiente de libertad. Entonces eso es lo que no se ve. Y hoy día es una tendencia mundial. O sea, en Europa y en Francia, que tú mismo me preguntas, esto mismo está pasando. Hay literatura respecto a esta generación ofendida, por así decirlo. Caroline Fougès, una periodista pensadora importante de Francia, que escribió un libro reciente sobre esto. Y bueno, es un tema dramático, porque además de este tema de la libertad de expresión y de desafiar lo que la propia universidad hace, la búsqueda del conocimiento, y que es la forma que progresa el ser humano, yo creo que es una señal de mediocridad gigantesca. Porque al final reivindicar un eslogan y solo repetirlo como mono, como monserga, sin escrutarlo, que es una petición de principio en definitiva. Esta es mi verdad y por lo tanto es impermeable a la crítica, es impermeable al diálogo, es impermeable a encontrarme con el otro. Como un fanático religioso al final. Es como un fanático religioso. Es de una mediocridad supina, porque en el fondo es cobarde, es esconderse en esa verdad para no estar abierto a defender esa postura tuya con argumentos, que es la forma en que los seres humanos, racionales, tenemos para debatir. Exponer tu postura a la contradicción del otro, a la argumentación opuesta, y por ese camino de diálogo encontrar la verdad. Cuando tú cierras ese debate, lo que estás haciendo es tenerle temor a ese debate, y por lo tanto implícitamente reconoces que tu punto no es tan fuerte. Y eso es mediocre, eso es tremendamente mediocre. Quienes defendemos nuestras convicciones, bueno, estamos dispuestas a ir a cualquier foro a luchar por ellas, claro, en base a argumentos, porque creemos firmemente en ellas y nos exponemos a ese escrutinio público y somos capaces de desafiar lo que queremos. Eso no lo hace el ferviente religioso, el que tiene una petición de principios en una conversación, que es la única manera de no poder conversar, porque no hay nada con conversar con una petición de principios, y que es lo mismo que estos eslogan identitarios, simplificaciones de la realidad, binarias, absurdas, banales, muchas veces, que impiden el diálogo, impiden el contacto, la argumentación entre seres humanos. La otra vez leía en un artículo gringo de una universidad, no me acuerdo cuál, pero una de las prestigiosas, que había ido alguien que a la muchachada no le caía bien, por diversas razones, y consensuaron y pidieron los alumnos que pusiesen psicólogos en el campus
O sea, dijeron ya, ok, el tipo puede hablar, porque al principio dijeron no, que no hable. Parece que había tenido posiciones contra el aborto. Que no hable, pero después ya, si va a venir a hablar, nosotros necesitamos contención, ayuda. Y pusieron psicólogos para hablar con los alumnos que se sentían agraviados por la presencia del sujeto en cuestión ahí, en una charla, un académico. Claro, y tuvieron que ponerle porque había niñas que llegaban llorando. Yo creo que hay un par de fenómenos que se están mezclando en esto. Uno tiene que ver con la diferencia enorme que existe entre viejetes como nosotros, ¿no es cierto?, que fuimos criados en una era analógica, o sea, en una era, ¿entendido, no? O sea, yo no sé ustedes, digamos, pero yo todavía recuerdo el tiempo en que, no sé, cuando uno se le irritaban los dedos por marcar el teléfono. Claro. ¿Se acuerdan? Porque uno tenía que llamar muchas veces para que te contestara la polola. ¿Ah? Te ponían candado para no gastar más. Entonces, en esa época analógica uno vivía mucho menos tiempo pendiente de las opiniones de los demás, por definición. O sea, en el patio del colegio te podía ocurrir, pero uno pasaba mucho más tiempo solo con uno mismo. Entonces, las generaciones modernas son generaciones que están constantemente expuestas a representaciones simbólicas de sí mismo. Y de hecho, algunas de las plataformas más exitosas, como Instagram, por ejemplo, es una plataforma bien... Si uno la mira así como antropológicamente, es bien jodido, ¿eh? Porque es un lugar que básicamente educa a los jóvenes y les dice, da lo mismo lo que tú realmente eres, es lo que tú representas de ti mismo. Entonces viven en un mundo de representación simbólica. Un molde del narcisismo. Claro, es una cosa y los educa en el narcisismo. Entonces cuando tú vives en ese mundo tan simbólico, tan abstracto, claro, todas estas abstracciones de que alguien dice algo son el fin del mundo para mí. En el mundo nuestro, si alguien decía algo por allá en un seminario, a mí me da lo mismo. Voy a jugar la pelota con mi amigo en la esquina del barrio, digamos. No pasaba mucho, no se involucraba a mí lo que soy. Yo creo que ese fenómeno cambia un poco y bueno, ya sé que los profesores y las universidades y los colegios tenemos que pensar un poquito en la educación, porque estamos compitiendo contra Instagram, estamos compitiendo contra esa que le están dando algunos mensajes no tan buenos a la gente. Ahora, yo creo que un poco lo que decía Ignacio, sí es importante puntualizar que las universidades son un lugar diferente de la plaza pública, ¿ok? Entonces, en las universidades tiene que haber, yo soy bastante absolutista en términos de la libertad de expresión y la libertad académica y la libertad de cátedra. Me parece que son principios básicos de una universidad libre y de excelencia. Pero, hay un pero, sí. Y es que en las universidades se cultivan disciplinas, y lo digo con esa palabra. Disciplinas. Son diferentes disciplinas. Y esas disciplinas lo que tienen son un método. O sea, uno no puede ir a la universidad a hacer lo que quiere. Yo me quiero expresar nomás. No, eso no es una universidad. Una universidad es que uno va con ciertos intereses, ciertas hipótesis, ciertas ideas, ciertas conjeturas, y las somete a una disciplina. Y esa disciplina puede ser la disciplina científica de la física, la disciplina intelectual, ¿entendís?, de la crítica literaria, la disciplina del baile, no sé, moderno, cualquier disciplina. Por lo tanto, lo que existe en la universidad, una universidad bien armada, es una estructura académica, docente, digamos, de personas que llevan mucho tiempo en esto, ¿no? que han pasado muchas etapas, que llegan a cierto nivel de seniority, ¿no? Que se convierten en cierto modo en jueces de cuando alguien está cumpliendo con la disciplina y cuando no. Y esas personas tienen yo diría que tienen la obligación de preservar que cualquier tema, cualquier indagación, cualquier hipótesis es válida, asumirla en la universidad, ¿no es cierto?, si es que está sometida, ¿no?, a las reglas de las disciplinas que aquí cultivamos. Entonces, por ejemplo, yo creo que un caso muy interesante fue el caso aquel de las tesis estas de pedofilia famosa, claro, ¿correcto? De la Facultad de Filosofía. Yo no me las he leído, por lo tanto no puedo opinar sobre la calidad académica de ello, pero a mí me parece, yo lo voy a decir, puede ser polémico, ¿eh? A mí me parece que es un tema absolutamente que sí se puede abordar. Debiera poderse abordar. La pregunta no es esa. La pregunta es si fue sometida a esa hipótesis a la disciplina de un método de las ciencias sociales, no sé exactamente si era psicología o no sé, o era pedagogía, no sé cuál era el de los profesores. Correcto, que hubiera sido sometida a una disciplina evaluada críticamente por sus pares, defendida en una defensa de tesis, siguiendo los procedimientos, ¿no es cierto? Si eso se cumplió, a mí me parece perfectamente abordable el tema, ¿no es cierto? Y oféndase quien se ofenda. O sea, yo lo digo con eso. Y claro, si fue un ejercicio de narcisismo, si fue un ejercicio simplemente de que voy a graduar a un alumno
simplemente porque está diciendo algo que me gusta escuchar, no porque realmente esté cultivando una disciplina, bueno, ahí está mal. Así que yo creo que esa es como la diferencia del ámbito académico y universitario. Ignacio. No estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con el ámbito académico universitario en los mismos términos que Óscar. Es fundamental protegerlo y resguardar siempre la libertad de expresión, porque eso es lo que hace avanzar el saber, ¿no? Pero yo quiero volver sobre un punto y tengo un pequeño matiz con lo que dice Óscar, que él señala que precisamente hoy día las nuevas generaciones están mucho más expuestas a un mundo digital, más impersonal, si tú quieres. Y por eso mismo, y lo hemos conversado acá, uno debería insistir y redoblar las virtudes que se relacionan con la libertad de expresión y el intercambio humano, la información, el diálogo en el respeto, el diálogo argumentado, el diálogo racional. Analógico, tradicional, directo. Porque es el ser humano. Lo conversamos acá a propósito de la pandemia. Si tuvimos un experimento natural de cuando nos aíslan por una pandemia, nos volvemos locos. Nuestra cabeza empieza a funcionar distinta porque somos animales sociales, necesitamos al otro en la conversación y en el diálogo, y por lo tanto, precisamente porque estamos en tiempos de cambio, uno debería reforzar esta idea, que es una idea profundamente humana. Lo otro es deshumanizar a la humanidad. Y aquí hay una paradoja, porque en general todas estas causas identitarias, ultrasensibles, piel de cristal, ¿no es cierto?, que se sienten ofendidas cuando escuchan un argumento en contrario y tienen la tentación de prohibirlo, siempre se cubren al alero de que ellos están reivindicando una causa justa. Claro. Y típicamente dicen, no, lo que hace es que este es el modelo neoliberal, o el patriarcado. Siempre hay una cosa como de injusticia humana. Bueno, pues bien, si el tema es la justicia, y tomamos la justicia como principio en el caderismo, deberíamos convenir rápidamente que también es un asunto de dignidad. Y la única fuente de dignidad, o la fuente máxima de dignidad, es entender al otro como un igual. Y yo solo puedo entenderlo como un igual si me relaciono con él y debato con él como un igual. Si le niego su posibilidad de debatir, por definición no lo estoy tratando como un igual. Y para debatir como un igual tú necesitas un lenguaje común. Porque no tendría sentido que yo hable con Óscar y yo le hable en chino y él sabe y él no entiende chino. No solo no va a entender lo que yo le digo, sino que va con mucha propiedad a decir, este gallo se está riendo de mí, se está mofando de mí. Y el lenguaje universal acá es el respeto y es el argumento racional. Ese es el lenguaje de la dignidad. La racionalidad, el respeto, la argumentación. Porque si no hay punto de encuentro. No es digno que yo converse contigo en base a peticiones de principio, porque no hay nada que conversar. Y si yo pienso que no hay nada que conversar porque mi verdad es inmutable, es irrefutable, estoy diciendo, tú no tienes nada que decirme. Tú eres inferior, tu verdad es inferior a mí, así que ¿para qué vamos a conversar de esto? ¿Te fijas? Entonces, yo creo que esas son las cosas que uno tiene que retomar y tiene que poner el debate y mostrar la contradicción que existe entre estas causas identitarias. Por Dios que lo vimos en la convención fracasada, ¿no? Llenos de justicia, llenos de reivindicaciones, de dignidad. Y esa forma de actuar es lo menos digno desde el punto de vista del ser humano. Y termino con le dejo una cuña o un punto a Óscar para que lo desarrolle él, digamos. Pero también se da una paradoja entre estas causas identitarias y su crítica al neoliberalismo, entendido como el egoísmo máximo, porque estas causas identitarias son la expresión de ese egoísmo máximo. Es decir, mi causa, a cualquier precio, a cualquier costo, y no escucho la tuya. Eso es muy paradójico y renuncia además a una cuestión que es una conquista clave de la democracia, que es el universalismo. Acá hay una pugna entre lo identitario, es decir, lo particular, y los principios o valores universales. La defensa de la libertad es de ya uno de ellos, ¿no? Entonces, tiene consecuencias sobre la democracia, lo que estamos hablando también, y yo por eso creo que este es un tema muy de futuro y muy, muy importante. Óscar Landerreche. Yo creo que hay un doble clic que podemos hacer a por qué a ciertos jóvenes le importa tanto estos temas, digamos, ¿sí? Y yo siento que de verdad, bueno, como dije antes, la educación que les ha dado las redes sociales es parte del fenómeno, pero un aspecto de ello que se relaciona con lo que acaba de decir Ignacio, creo que tiene que ver con cómo ellos atan su identidad a ideologías, ¿no es cierto? Entonces o sea, porque una cosa es que uno tenga una ideología, que es una religión, que es que algo está bien, ¿no es cierto? Uno es evangélico, uno es musulmán, uno es judío, uno es comunista, uno es liberal, uno es, qué sé yo, cualquier cosa, ¿ya? Pero otra cosa es que toda tu estructura de identidad esté invertida en esa ideología. O sea, que yo te diga, ¿no es cierto? Quique Mujica, tú eres, qué sé yo, judío ortodoxo, ¿ya? Y que tú te defines a ti mismo de esa manera, y por lo tanto, cuando tú te defines de esa manera,
si yo le quito algunos palitos a tu ideología, o sea, si yo cuestiono algo como, oye, hay un problema con los judíos ortodoxos, esta cosa media complicada, no sé cuánta, se te derrumba no solamente la ideología, se te derrumba tu identidad propia, tu sentido como de quién eres, ¿no es cierto? Y a mí me parece que esa es una manera muy fanática de enfrentar las ideologías y las religiones. Yo dicto un curso en la facultad que antes era, en fin, parte de la estructura de humanidades, ahora es un electivo, en que mi argumento es que las ideologías y las religiones sí tienen un uso, porque son sistemas éticos para evaluar la realidad que están ordenados de alguna manera, de acuerdo a ciertos principios, por lo tanto tienen un uso. Pero lo que uno tiene que hacer es una especie como uno tiene que observar esa ideología, si es que alguna te convence, adherir a ella, ni un problema, pero cuando tú ya das el siguiente paso, el paso en que inviertes toda tu identidad, todo lo que tú eres, en esa ideología o en esa religión, te vuelves una persona muy, muy frágil. Ese es el problema. Te vuelves una persona muy, muy frágil porque cualquier cosita que cuestione eso a lo que tú adheriste fanáticamente, te derrumbas en términos personales. Y por eso es lo que vemos esas reacciones en la universidad, sobre todo en el mundo desarrollado. Porque esos jóvenes lo que sienten, por eso que necesitan psicólogos a la salida, ¿me entiendes? Necesitan psicólogos a la salida porque cuando esa persona fue y dijo, no, en realidad yo estoy en contra del aborto por tales razones y lo demás. Cuando eso es así, vimos todas unas pequeñas burbujas. Claro, todas unas pequeñas burbujas sin conectarnos. No es que te estén diciendo, oye, discutamos racionalmente si el aborto, o si éticamente, o filosóficamente. No, lo que esta persona fue a decirte es a cuestionarte lo que tú eres. Y por lo tanto yo necesito un psicólogo porque ¿cómo es posible que se cuestione lo que yo soy? Casi un escupo. Y a mí me parece una manera muy inmadura, muy, muy primitiva. Lamentablemente es una manera que es muy útil a la política. A los políticos les gustan mucho los fanáticos. Son fieles seguidores, digamos. Son mano de obra gratuita. Pero a mí me parece una sociedad de fanáticos es una sociedad destinada a un lugar muy feo. Es una sociedad mediocre, absolutamente mediocre, chata. Oye, estamos terminando ya, pero quería conocer la opinión de ustedes respecto del caso Loncón. Sí. En términos de ustedes son académicos de la universidad, ¿ustedes consideran que acá hay una discriminación contra Elisa Loncón por género, por etnia, o lo que está haciendo, lo que se está pidiendo es normal? Yo no lo entiendo mucho el debate. Ya, no, ella... el Mercurio pidió... No. Claro, el Mercurio pidió los antecedentes académicos de ella que ameritaban otorgarle un sabático por parte de la USACH por la universidad pública. Es que ojo con la palabra méritos académicos, porque un académico, sus publicaciones, que entiendo que ella las tiene, es algo público que más encima uno publicita como académico. Uno trata de dar a conocer sus publicaciones, no las esconde. ¿Ya? Sus títulos académicos yo entiendo que es muy fácil demostrar que son reales. Y tercero, los cursos, me parece que es información completamente pública, muy fácil de averiguar. El Mercurio alega que no estaba esa información en el portal de la USACH, ni de los cursos, sí los grados, pero no están cuestionando sus grados, sino que más bien sí ameritaba. Bueno, pero es que pero entonces el problema, el cuestionamiento no es a sus méritos académicos, sino el criterio que usó la universidad para darle el sabático. Entonces el cuestionamiento es más bien a las autoridades. Suponiendo que hay gasto público. Me imagino que implícitamente lo que están diciendo, me imagino los republicanos, que deben ser los que han partido con esto, es de que a ella en el fondo se le dio algo que no se le hubiera dado a otro profesor simplemente porque fuera presidenta. Ya, pero eso es una pregunta administrativa a los directivos y por lo tanto yo encuentro que nadie está cuestionando si es que tiene publicaciones o no, que por lo demás son públicas. Ignacio, ¿cómo lo ves tú? Yo encuentro que se transformó en un tema político y por supuesto en línea con lo que hablábamos antes, algunos lo llevan rápidamente a un tema de discriminación, digamos, por su condición de mapuche. ¿Y qué podría ser, digamos? Pero también podría no ser, porque acá lo que se hace es una petición por transparencia de una institución que está obligada, tanto institución pública que recibe recursos fiscales, a entregar esa información. Y creo que fue la universidad la que escaló esto más allá. Sí, porque se opuso. Sí, la sobreprotección. En lugar de decir, por supuesto, aquí está. Aquí está. Y la verdad es que el tema ha escalado mucho más allá de lo necesario. Las universidades todas tienen criterios de sabático en base a la jerarquía de los profesores, si son profesores asistentes, asociados o titulares, la calidad de sus publicaciones, y siempre un sabático, ojo, y eso quizás sería interesante de preguntar, lleva asociado, no es como un viaje, algunos se imaginan que es como un viaje por el mundo, no, es un proyecto académico vinculado a una universidad
donde tú vas a escribir un libro, vas a escribir papers, vas a trabajar con tal profesor en tal o cual investigación. No sé si habrá sido el caso de la señora Loncón, quizás sería interesante saberlo, pero creo que la que escaló esto fue la universidad por negarse al odio. Y cada vez se enredan más. A mí me parece que la universidad se equivocó. Yo lo voy a decir directamente. Yo tengo una muy mala opinión del trabajo que ella hizo en la Convención Constitucional. Muy mala opinión. Creo que ella le hizo muy mal incluso a su causa, la causa de los pueblos originarios. Pero a mí me parece perfectamente válido que si una universidad tiene a un académico que jugó un rol público con esa intensidad y esa exposición pública, si tú valoras el trabajo académico de esa persona, me parece que los criterios académicos podrían llevarlos a decir, bueno, démosle un año de barbecho para que vuelva a labores, si es que tiene los méritos, si es que ha dado las clases antes. A mí no me parece un tema muy polémico, honestamente, y me parece que la USACH se comportó de una manera súper tonta. Sí. Oye, ya son las 9 de la mañana. Para temas de campus políticamente incorrecto y todo eso, les recomiendo un libro genial, La Mancha Humana, de Philip Roth. Léanlo porque ahí se van a dar cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos